Mientras tanto, mientras ellos salen, nosotros continuamos con nuestro libro de los Salmos. En esta ocasión usted va a abrir su Biblia en el Salmo número 42. Hemos venido meditando, y más que un paréntesis, creo que es un énfasis. Venimos meditando en las ideas, en las convicciones que acompañaron en este día al salmista. Ya llevamos algún tiempo meditando, y antes de pasar a la predicación tengo que recordarles que este día martes reanudamos nuestra maratón bíblico, en este caso de los libros históricos. Continuamos de mañana y de tarde por largas horas leyendo, meditando y reflexionando juntos sobre el libro de los libros históricos. Desde Josué hasta el libro de Esther estaremos meditando, leyendo, reflexionando juntos como iglesia. Es una de las labores que nos impone el Señor. El Señor le decía en los labios del apóstol Pablo a Timoteo: mientras yo vuelva, usted puede quitar el sujeto gramatical paulino y poner al sujeto gramatical divino, diciendo: mientras el Señor vuelve, mientras yo vuelva, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. La lectura es parte fundamental de la preparación del liderazgo. Muchos atesoran y hacen bien, porque la Escritura dice que el anhela obispado buena obra desea. Muchos anhelan ser pastores, ministros, evangelistas, maestros y servir en la obra del Señor. Y es maravilloso que usted tenga ese deseo en el corazón. Buena obra usted desea. Ahora, es necesario que el liderazgo se forme. No conozco, ni siquiera es la formalidad académica de un instituto que lo acredite usted, la garantía de formación. La garantía es que usted se bautice en este libro. Usted sea un lector consecuente, de que usted sea una persona diligente en la búsqueda de la voz de Dios a través de su palabra, y un diligente, como diría Lucas, investigar diligentemente las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas y ponerlas por orden, la sistematización. Así que tenemos una invitación esta semana para emprender esta labor con los libros históricos, aprender tantas cosas, la pertinencia que tiene la coyuntura monárquica de Israel, su crisis social, la decadencia del pueblo, la diáspora, y en este caso el exilio caldeo y el exilio asirio, tiene tanto que enseñarnos como nación, y les esperamos para poder juntos meditar en estas grandes verdades. Capítulo 42 del libro de los Salmos. Y cuando todos los tengan me dicen amén. Lo tenemos, creo que proyectado, ¿verdad? Bueno, dice así la palabra del Señor. Precioso salmo que leemos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanzas del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está batida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán, y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí, pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios: roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día: ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. A su nombre
sea la gloria. ¿Cuántos anhelan también que el Señor hable a sus vidas? Dios y Padre Celestial, gracias por tu palabra eternal, por tu dulce voz, que podemos claramente discernir, oh Dios, en cada una de estas palabras. Gracias por tu cuidado, por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia, que humanamente tenemos que decir aún es injustificada en nuestras vidas. No merecíamos tanto amor y sin embargo te ha placido por el puro beneplácito de tu gracia y de tu misericordia, oh Dios, derramar sobre nuestras vidas gratas, maravillosas, sublimes bendiciones. Quédate en nuestras vidas y permite que al exponer tu palabra, como siempre lo hemos rogado, tú nos asistas, oh Dios, para poder exponerla y presentarnos ante ti como obreros aprobados que trazan bien la palabra de verdad y que no tienen nada de qué avergonzarse ante tu presencia. Háblanos, transfórmanos, redargúyenos. Rogamos que tú nos puedas hablar para edificación, para exhortación y para consolación de nuestras vidas. En tu nombre damos gracias y en ti esperamos, Jesús. Amén y amén. La semana pasada, qué curioso, y no es un dato fortuito, yo creo que tenemos tantos aspectos providenciales organizando, dirigiendo nuestras vidas, que de alguna manera podemos entender que cada una de las palabras y de cada una de las cosas que dirigimos desde el púlpito, por la misericordia de Dios, hemos podido ver la mano de Dios dirigiendo aún los temas a elegir, los contextos y las ideas que son relevantes para nuestra dinámica y nuestra experiencia en nuestro peregrinar espiritual. Es uno de los grandes temores del expositor no ser pertinente. Alguien tenga alguna preocupación y quizás no poder hablar a la realidad vívida, a la realidad actual, a la experiencia factual del que está afrontando diversas dificultades, quebrantos o aflicciones. Es siempre la oración del expositor, poder ser pertinente para con la gente con la que ministra y con la que comparte la exposición de su palabra. Siempre yo he hecho una distinción, esto yo se lo debo a quien es mi pastor y maestro y mi mentor, Gerardo de Ávila. Él me dijo, y leyendo alguna literatura, entre ellas Discurso a mis estudiantes de Charles Spurgeon, Spurgeon decía algo que luego mi querido pastor Gerardo también ha repetido y que por largos siglos grandes expositores han dicho. Tú quieres tener un buen auditorio, quieres tener gente que esté dispuesta a escuchar siempre de buena gana lo que tú vienes a compartir. Háblale a la gente que sufre, háblale a la gente que está quebrantada, háblale al sufriente y siempre tendrás un buen auditorio. Porque como diría luego el editor en jefe de Christianity Today, Philip Yancey, ese formidable escritor, uno de mis escritores favoritos, yo les recomiendo muchísimo la lectura de Philip Yancey, particularmente un libro que les recomiendo a ojos cerrados, El Jesús que nunca conocí. El Jesús que nunca conocí es un libro maravilloso de la visión del Jesús de la Biblia, más allá de nuestros prejuicios institucionales. Otro libro que les recomiendo de él es Desilusión con Dios. Maravilloso. Bueno, y tiene muchísimos libros. Philip Yancey decía que quizás no hay una experiencia más universal que el sufrimiento. Todos tenemos de alguna manera alguna forma de sufrimiento. Somos seres carenciales. Somos seres privados. Si ustedes me permiten un destello de reflexión filosófica, si me permiten un paréntesis de reflexión para aquellos que tienen interés por la filosofía, si nosotros lo ponemos en vocabulario antropológico, estamos ante una privación metafísica, ante el ser carencial que ontológicamente, luego diría el mismo Jean-Paul Sartre, el mismo Martin Heidegger, ese ser para la muerte anticipado por el pensamiento alemán, describe muy bien la condición del hombre en la Segunda Guerra Mundial. De alguna manera es un ser que está privado, tiene una necesidad fundamental, es como si tuviera un anhelo de trascendencia, pero tiene pies de barros.
es un ser complejo. El hombre por sí ya es una caja negra para la investigación de las ciencias humanas. Me encanta la investigación social y todo lo que tenga que ver con ciencias humanas es seductor para mis lecturas. La historia, la antropología, la psicología, la sociología y por supuesto mi ciencia fundamental, la filosofía, que viene a ser madre de todos estos proyectos de investigación, es sugerente el tema antropológico. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? ¿Cuál es su constitución? ¿Cuál es su dinámica, su naturaleza? Los límites, posibilidades que son inherentes a su constitución. ¿Podemos realmente comprender la naturaleza humana? Parece que, como diría Skinner y Watson, esa conciencia es como una caja negra, está encriptada, es complejo la condición humana. En estos días, si es compleja la condición humana en su dimensión masculina, imagínense en su dimensión femenina. Decía un expositor muy querido, mi querido hermano Josué Irión, que Dios fue muy sabio al haber hecho la creación y dejar a la mujer de último. Dice, ¿usted sabe el problemón que Dios se ahorró poniendo a la mujer de último en la creación? Porque a lo mejor si la mujer la crean en el primer día dice, Señor, yo creo que las matas no deben ser verdes sino rosadas. Y a lo mejor las montañas, esta montañita, échale otro colorcito aquí y por acá y me la moves para acá para decorarla, para que pegue con esta. No, el Señor dijo, vamos a dejarla de último. Y nos ahorramos varios problemas. Imaginen la complejidad del alma femenina, ¿no? Él dice, el Señor sabía que estaba siendo el ser más maravilloso de la creación. Es el culmen de su creación, lo más hermoso, pero es complicado. Es difícil conseguir la clave de esa caja fuerte, es un poquito complicado. De cualquier manera, este paréntesis se lo digo yo para que usted pueda palpar a través del humor la complejidad de la naturaleza humana. Somos complejos. Saben que no solamente afrontamos el dolor de la complejidad, porque hay que recordar la semana pasada, decíamos de que la vida, nuestro entorno, diría el filósofo y pensador José Ortega y Gasset, una frase célebre que vino a ser como una frase interesantísima, bisagra de su planteamiento y de sus ideas. El hombre es él y sus circunstancias. Gran parte de nuestra identidad no está condicionada por las circunstancias que afrontamos. Hay muchas circunstancias que yo no elegí. Yo no elegí nacer en Venezuela. Yo no elegí el apellido que tengo. Yo no elegí el color de piel, el color de ojos. Yo no elegí muchas cosas. No elegí el año donde nací. No elegí mi nombre. Qué falta de respeto, vale. Qué totalitaria es la vida que ni siquiera elegí mi nombre. ¿Se dan cuenta de la cantidad de elementos que no están al alcance de nuestra elección? Y esta semana pasada despedimos a una queridísima hermana, nuestra hermana Carmen Colónico, ¿verdad? De Romero, miembro de nuestra iglesia. No podía asistir con mayor consecuencia porque estaba afectada y tenía que cuidar de su salud. Nuestra querida hermana partió esta semana pasada. Está en este momento en la presencia de nuestro Rey, gozándose, donde cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene reservadas para ella y para todos los que le aman. Es nuestra convicción. Pero compartía yo con los familiares y amigos en el funeral lo compleja de la vida y lo contradictoria que es la vida. Evalúe usted la vida. La vida es un agregado de contradicciones. Nacemos, pero vamos a morir. Reímos, pero vamos a llorar. Abrazamos y van a venir momentos no presupuestados. No los elegiste, te los imponen de forma totalitaria, unilateral e inconsulta.
circunstancias complejas van a acompañar tu vida. Es una absoluta insensatez, ingenuidad, es un acto de ignorancia supina. La perspectiva en la que el evangelio contemporáneo de la prosperidad nos habla de un evangelio donde no existen dolores ni aflicciones. Es una absoluta estupidez pensar de que la iglesia no afrontará tribulaciones, aflicciones y diversos dolores. La iglesia misma, ya el Señor había dicho que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Y que nos ha sido concedido no solamente creer en Él, sino padecer por Él. Pero estamos viendo el sufrimiento exógeno, el sufrimiento de nuestro entorno. No pedí nacer y no pedí morir. Don Miguel de Unamuno escribía en su libro del sentimiento trágico de la vida, él tenía una suerte de tanatofobia, de temor a morir. Y él decía, no me da la gana morirme. Igualito se murió. Porque no me da la gana morirme, decía en uno de sus poemas don Miguel de Unamuno, el célebre rector de la Universidad de Salamanca. Y con todo estaba aferrado a la vida, aferrada a la experiencia. ¿Y qué pasa con esta individualidad? ¿Qué pasa con este elemento constitutivo de dignidad humana? ¿Por qué me es arrebatado lo que más amo? Pocas experiencias han sido más dolorosas. Y créanme, mis queridos hermanos, estoy pensando en voz alta, meditando en estas cosas. Nunca yo me he sentido más inútil. Y nunca me he sentido, tengo que confesarles, nunca me he sentido tan poco pertinente como en el funeral de un bebé. No hay forma de explicar ni de traer consuelo al corazón del que despide a un bebé, a un niño de 3 años. Y uno a veces se encuentra siguiendo ceremonias, aparatos litúrgicos, pero ¿cuántas preguntas quedan? ¿Usted cree que eso estaba en el presupuesto, eso estaba dentro de la agenda? No, se supone que el niño debía enterrar a su papá, no que el padre enterrara al hijo. Y la vida se nos presenta, como decía Salomón en el capítulo 3, tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de reír y tiempo de abrazar. Si usted evalúa la descripción fenomenológica de Salomón, la vida es un agregado de contradicciones, de paradojas, de elementos no consultos que de forma abrupta irrumpen en mi vida, la trastornan, la modifican y sin presupuesto alguno y sin consulta previa vienen a transformar mi experiencia y mi horizonte de experiencia de vida. Ya la vida por sí como elemento exógeno es un elemento disruptivo, complicado de entender. Y lo vimos la semana pasada. Y tuve que exponerlo largamente por varios cultos, despidiendo a mi querida hermana Carmen. Sin embargo, no solamente es complicada la vida afuera, es complicada la vida cuando usted mira para adentro también. No es que solamente es contradictorio, el clima cambia, hoy llueve, está seco, hoy hay luz, mañana no, hoy es tiempo de mango, después será de naranjas. ¿Cuándo vienen los datos? Solamente en agosto. Después pasamos largo tiempo sin comernos unos daticos. Y uno dice, es tiempo de comer datos y es tiempo de privarse de los datos. Dato es, para los que nos ven en España, en Estados Unidos o en otros lugares, el fruto del cardón o del cactus del desierto que abunda acá en las tierras falconianas. Solamente se da en el mes de agosto. Un profesor italiano amigo mío me pedía en el mes de enero datos. Y yo le decía, profesor, tiene que esperar bastante para que usted coma nuevamente los datos. El italiano quedó encantado con ese maravilloso fruto de nuestra tierra. Pero es que así es de inquietante, de impredecible, de lacerante la vida. ¿Saben qué es interesante observar?
que mucha de la ansiedad que nosotros hoy tenemos es porque no podemos predecir el mañana. Tenemos un temor anticipado, incubado, gestándose en nuestro corazón. Espero quizás lo peor, la inexorable realidad de la muerte. Y cuando usted lee el libro de Eclesiastés, en su desgarradora experiencia, porque usted debe leer Eclesiastés no un capítulo a las 10:30, 11 de la noche cuando se está durmiendo, que empieza a leer vanidad de vanidades, dice el predicador, y empieza usted a decir locura, y ya cuando va por la mitad se le cae en la cara y se le olvidó. No, ese libro hay que leérselo completo. Ese no es un libro para usted leérselo a bocadillo. Claro que lo puede leer de forma sintética, analítica, lo va a descomponer, usted trabajará con él. Pero para que usted entienda la plenitud de la exposición del predicador, del Coelet, usted va a tener que aproximarse de forma integral al documento. Luego se aproxima de manera analítica, pero usted tenga una lectura panorámica, un dossier integral. Y usted, si lee ese libro, dice, ¿qué hace este libro en la Biblia? Un libro que nos deja un sentido nihilista, de sinsentido. Pero este tipo está diciendo que no seamos suficientemente buenos porque has de destruirte. Todo es vanidad, nada tiene sentido. Y si usted ve la descripción que da Salomón, dice, tuve mujeres, tuve dinero, tuve propiedades. Nada del humano me fue ajeno, diría Shakespeare. Y Salomón diría, nada del humano en realidad a mí no me fue ajeno. Yo soy el tipo de la prosperidad por antonomasia. Yo soy el rey que no solamente fue absolutamente poderoso y riquísimo, tuve paz por la espada de mi padre, ni siquiera tuve que pelear, disfrutar en quietud. De hecho, Salomón significa la traducción castellana pacífico. Sabio, inteligente, ninguno como él. Porque puede haber gente que tenga dinero, pero es brutico. Puede ser que sea inteligente, pero está limpio. Alguno diría, prefiero ser brutico a ser limpio. Alguno diría, prefiero algo así. Alguien diría, ningún brutico es limpio. Y alguien diría, ningún limpio es inteligente. Ya habrán algunas interpretaciones de lo que acabo de decir. Pero yo el punto que quiero traerles a continuación es que nada de la experiencia humana para Salomón le fue ajena. Y él pudo llegar a decir, nada tiene sentido. ¿Estás preocupado porque no eres rico? ¿Estás preocupado porque no lograste la riqueza que yo sí tengo? Pues ya yo vengo de allá. Te vas a sentir igualito y vacío. Le va a pasar a usted lo que le pasó a Juan Luis Guerra cuando recibió el Grammy. Recibió el Grammy y dijo, cuando yo batallando con la gente con sensibilidad artística, claro que va a tener un alma y un espíritu mucho más sensible y mucho más capaz de intuir, de captar realidades que para otros son indiferentes. Yo me imagino que Juan Luis Guerra, como toda alma sensible, porque tiene que ser un alma muy sensible, el que escribe una poesía tan excelsa como la que él escribe, yo me imagino que en su peregrinar habrá batallado mucho con problemas depresivos. Y él afrontó un episodio depresivo y comenta que él sentía, cuando yo logre el Grammy, se me va a quitar la tristeza. Y dicen que recibió el Grammy y no se le quitó la depresión. Es decir, llegaste al techo de tus logros. Un músico no puede crecer más y tocaste el cielo del esplendor académico, profesional y te diste por insatisfecho. Bueno, la vida, si usted la evalúa, mis queridos hermanos, somos seres carenciales. Es como si hubiera un hueco gigantesco en nuestras vidas. Y lo interesante de que este hueco gigantesco, le hemos tirado al hueco celulares, y alguien diría, cuando tenga el último iPhone, este hueco se va a llenar. Y usted le tira y eso cae, muchachos,
como tirarlo en el aitón de aquí que está en la sierra y usted lo tira y ni siquiera se ve cuando cae. Es como haber tirado, vamos a hacer un Cerelac. Ustedes saben que en Maracaibo, en el Zulia, perdón, tenemos a unos sujetos que los llamamos los joviteros. Los joviteros utilizan esta expresión mucho cuando quieren referirse al humor, utilizan la hipérbole y utilizan mucho la hipérbole, que es un elemento muy propio del humor zuliano, y también utilizan la paradoja, el elemento paradójico y contradictorio como un elemento que despierta humor. Una vez que iba un jovitero cruzando de Maracaibo para la costa oriental en una lanchita y llevaba la compra para la casa. Llevaba la compra para la casa y llevaba un pote de leche y un pote de Cerelac. Aparentemente arrancó muy duro el de la lancha, después que iba en un marullo, se le cayó el pote de leche y el pote de Cerelac en el lago de Maracaibo. Y cuando se cayó el pote de leche y el pote de Cerelac, el jovitero dijo, oh, y vais a quedar espeso. Y vais a quedar espeso. Yo me imagino que así nos sentimos nosotros a mundo. Y esto es todo. ¿Qué le hizo ese potecito de leche y de Cerelac al lago de Maracaibo? Usted tiene un hueco del tamaño de Dios y solamente Dios puede llenar ese hueco. A su nombre sea la gloria. ¡Qué bueno! Ya es un desafío nuestro entorno y ya creo que he hablado bastante de esto. Cosas que no decido yo, que Dios unilateralmente decide. Pero hay cosas que yo sí decido que también me afligen. Mirando para afuera ya he visto lo contradictorio y paradójico de la experiencia humana. Pero si miro hacia adentro, también yo soy un agregado de contradicciones. También yo soy un problema por sí. Ya yo quiero hacer lo bueno, pero hay una ley en mis miembros que me invita a pecar, que parece que es más fuerte que mi deseo de honrar a Dios. Estamos hablando, como diríamos, con todas las letras. Estoy pensando en voz alta, ni siquiera estoy predicando. Y usted podrá decir, pastor, ¿cómo podemos llegar, ahora sí estoy predicando, cómo podemos llegar a esa conclusión que usted nos invita? Que soy un agregado de contradicciones, no solamente el entorno y mi mundo, mi circunstancia, que tanta impronta deja en mi ser. También yo soy un agregado de contradicciones. Dos naturalezas batallando en mi ser. Mire lo que el capítulo 7 de Romanos nos dice. Capítulo 7 del libro de los Romanos. Aquí tenemos una lucha del dualismo antropológico paulino, la han titulado algunos. Y esto es interesante. Capítulo 7, verso 15. Miren, ¿cuántos de ustedes no se ven retratados aquí? Si usted no se ve retratado aquí, usted es un embustero o no es un humano. Debe ser que hay un ángel colado aquí. Pero esta es la realidad humana y aquí está la dificultad para aprender esa realidad en su dimensión y en su complejidad integral. Miren cómo lo dice Pablo, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Qué les parece a usted? Y me encanta que el apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, el redactor de la mayor parte de la literatura del Nuevo Testamento, diga: yo me encuentro frustrado en términos éticos, morales, espirituales, porque no puedo darle cumplimiento plenamente a las expectativas de la justicia divina. Me encuentro constreñido por una contradicción inherente, irreductible. Ya no puedo más con esto y tengo que decirles, y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Ah, caramba, hay un pecado morando en ti. Hay una naturaleza corrupta morando en ti.
Qué maravilloso dato. ¿Usted había escuchado que algún psicólogo, sociólogo, antropólogo, filósofo hablara del pecado como una variable antropológica? Usted sabe la cantidad de dolores de cabeza si René Descartes hubiera en su discurso del método y su literatura fundamental, las reglas del método, nos hubieran enseñado de que la razón no es la facultad pristina para la interpretación del universo, porque la razón misma está contaminada por el pecado, y nuestra valoración, quizás nuestra sobrevaluación o nuestra forma en la que hemos valorado de manera excesiva en Occidente la racionalidad misma, se hubiera visto constreñida y limitada cuando hubiéramos entendido de forma coherente que aún nuestra razón está contaminada por el pecado. Mi pecado también contamina mi forma de entender el mundo. ¿Cuántas cosas nos hubiéramos ahorrado si alguien nos hubiera dicho que el pecado mora en nosotros, en el pensamiento occidental? Pero sigamos acá. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Qué les parece la descripción vívida, desgarrada de este hombre? A mí me resulta fascinante. Yo no estoy viendo aquí a un sujeto con falsos histrionismos, con coreografías religiosas tratando de impresionar gente. Veo un sujeto, quiero abrirles mi corazón y aquí está mi lucha. Aquí está mi lucha. Soy un miserable pecador constreñido por una naturaleza corrupta. Esto es absolutamente coherente con lo que Pablo había dicho ya en el capítulo 3 del mismo libro. En el mismo libro nos había dicho, hablemos de la naturaleza humana, y en el capítulo 3, verso 10 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de aspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron caminos de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Está viendo la radical corrupción de nuestra Constitución. Mis queridos hermanos, yo no pude haber buscado a Dios. Le hemos dado mucho crédito a la participación de nuestra libertad, pero yo lo único que puedo demostrar es que soy libre para pecar. Mi naturaleza no me ha hecho libre para hacer la voluntad de Dios. Si a mí Dios no me busca, yo nunca hubiera sido encontrado. Y el Señor le dijo en la soberbia que algunos podrían atesorar, ustedes no me buscaron a mí, yo los busqué a vosotros. En nuestra miopía espiritual, en nuestra miopía histórica, terrenal, en nuestra propia constitutiva limitación, creemos que fuimos nosotros los que buscamos a Dios. Qué bueno eres tú que buscaste a Dios. Yo sí soy bueno, los demás son malos. Hermano, usted tiene tanto como Pablo una naturaleza corrupta batallando en sus miembros. Y si hoy podemos invocar el nombre de nuestro Dios, es que por algún evento de su amor que yo desconozco, por algún elemento que sobrepuja mi capacidad epistémica de interpretación, mis facultades intelectuales se ven abrumadas, porque no logro comprender por qué el Señor en su infinita misericordia le ha placido a alguien que no merecía para nada su amor, hoy derramar su amor de manera gloriosa, abundante e inmerecida en nuestras vidas.
El problema es que estamos tan desorientados que creemos que Dios nos debe a nosotros. Ni siquiera tú sabes quién eres. Estamos en una radical miseria. Y no puedes llevarte el crédito de ninguno de tus logros y de tus triunfos. Hoy podemos invocar a Dios. Es porque Dios nos amó primero. A su nombre sea la gloria. Ese amor es el que da razón de que usted hoy esté reunido en este lugar. Ahora, no puede usted advertir la contradicción del autor sagrado. Oye, quiero hacer lo bueno, pero no puedo. Tengo una propensión enorme al pecado. Ahora, la respuesta de Pablo, y esta es lo glorioso de la gracia, es que después de que usted experimenta el nuevo nacimiento, usted puede decir, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no son guiados conforme a la carne, sino guiados conforme al Espíritu. Ahora, a través de la regeneración espiritual que por medio de la fe usted ha adquirido, el Espíritu Santo ha hecho templo y morada en su vida. Y a pesar de que nuestra constitutiva naturaleza corrupta sigue batallando en nuestros miembros, hoy tenemos la libertad gloriosa de su Santo Espíritu que nos hace libres para poder cumplir la voluntad de nuestro Dios y poner por obra el precepto divino, ya no como alguien que obedece a la ley, sino alguien que por medio de una naturaleza regenerada hoy puede encontrarse haciendo la voluntad de Dios. Por una virtud sobrenatural, no es porque tengamos en nosotros mayor competencia ética, es porque fuera de Él nada podemos hacer, pero con Él todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece. ¿Puede usted ver la diferencia? Pero no deja de ser interesantísimo en términos de investigación social y antropológica el agregado de contradicciones que ustedes y yo somos. Somos un saco de contradicciones. Hoy somos y mañana no. Puede usted incluso cambiar de parecer. Decía Jean-Paul Sartre, yo quiero contradecirme, como si hiciera falta quererlo. Te vas a contradecir. Mis queridos hermanos, el corazón del hombre es engañoso y es perverso. Sin embargo, cuando usted agrega estas dos complejidades de un mundo complejo y de un corazón complejo y contradictorio, y usted lo integra dentro de la adoración, usted puede encontrarse con experiencias interesantísimas como las descritas en el libro de los Salmos. Me resulta fascinante lo que aquí se nos describe. Tenemos a un hombre que lo ungieron para ser rey, un hombre que fue ungido para ser rey, pero pasó 7 años entre Hebrón y Jerusalén siendo perseguido por un rey. El rey que de facto estaba usurpando el trono. En este caso Saúl lo usurpó, en este caso porque ya Dios lo había desechado. Pero es interesante todos los procesos de la escolaridad que Dios tomó de esa coyuntura biográfica para forjar el carácter de David en el crisol de la privación, del sufrimiento y de la persecución. Tener que vivir el exilio cuando se supone que Dios te había dicho que ibas a ser el rey de esa tierra. Hablar de exilio y hablar de diáspora, diría Enrique Salas Romer, tuve la grata sorpresa de darme cuenta de que Enrique había escrito un libro sobre el pensamiento orteguiano. Me llamó muchísimo la atención, lo voy a buscar con diligencia, pero él decía una discriminación interesante allí. Cuando tú hablas de exilio y hablas de diáspora, estás casi hablando de turismo. La expresión rigurosa y técnica es desplazado, expatriado, desplazado o perseguido. Esa es la condición de David. Estaba siendo perseguido y todo el aparato hegemónico de la violencia, que es el Estado, estaba en contra de David.
¿Puede usted imaginarse tener a todas las fuerzas represivas del Estado buscándote para matarte? ¿Cómo estaría usted? Muchacho, eso es la locura. ¿Cómo te defiendes? No tengo suficiente poder, es abrumador el poder del Estado para poder hacerme daño. No tengo los recursos para poder hacer frente a semejante desafío. No tengo manera de hacerle resistencia a semejante frente. Yo me imagino que esa sería la angustiante dialéctica de la búsqueda espiritual de David. Pero si tú me dijiste algo tan distinto, ¿por qué mis sentidos revelan algo tan distinto a lo que tú dijiste? Mis ojos, mis oídos, mi piel, mi cuerpo entero está en una abierta contradicción. Tú has elegido un entorno que ha contradicho todo lo que tú afirmaste para mi vida. No quiero pensar que sabrá que se equivocó Samuel. No puede ser, ese es un hombre de Dios. Nunca ninguna de sus palabras han caído por tierra, así tú lo dijiste en tu palabra. Pero ¿por qué me encuentro perseguido? Siento la respiración de la muerte en el oído. Ese fue el crisol donde David, y este es, hablando del título de este salmo, es un masquil, pero es interesante, es una canción, es un himno. Pero lo interpretaban los hijos de Coré, que le agregan un elemento más hermoso todavía, porque ¿quiénes eran los hijos de Coré? ¿Quiénes eran los músicos a los que David les dedica esto? Ustedes saben quién fue Coré. El sujeto que se rebeló contra Jehová y contra Moisés, diciendo que se iba a devolver con el pueblo para Egipto. Y se los tragó vivos la tierra y llegaron vivos, murieron en el Seol, se los tragó vivos, dice la Escritura. Los hijos que el Señor discriminó de ese Coré, la mayor parte de la comunidad exegética concluye de que estos son los descendientes de ese levita que entró en abierta rebelión para con Dios, pero que Dios les renueva un interesantísimo nuevo comienzo en sus vidas ministeriales. Voy a discriminar entre tu padre y tú. A pesar de la torpeza proverbial de tus padres, yo creo que puedo hacer con tu vida algo maravilloso. Yo quiero que ustedes canten esto. Y el compositor de esta letra fue un hombre perseguido, afligido. No puedo conseguir una mejor orquesta. No puedo conseguir un mejor poeta que un hombre que está siendo herido, que está herido y lacerado su corazón. Qué hermoso es el cántico del dolor. En el dolor usted es auténtico y austero. Usted no tiene histrionismos. Usted necesita verdad y realidad. No quiero falsas expectativas, estoy desesperado. Yo creo que aquí estamos ante un cántico de desesperación y de contradicción, y ya van a ver por qué. Usted podrá decir, ¿hay alguien más en la Biblia que haya tenido que afrontar dolores y contradicciones como las aquí descritas? Tenemos un camión. Y esto es lo interesante de leer la Biblia entre líneas. Yo una vez entré, por supuesto, he compartido tarima, he compartido púlpitos con gente del movimiento de la prosperidad. Y ellos decían, es que de alguna manera el tema es que yo soy pobre y estoy fuera del reino. Si yo estoy enfermo, si estoy pasando alguna privación, es porque no formo parte del reino. Yo no estoy parte del reino y por lo tanto no ha sido ejercitado en un conjunto de prácticas litúrgicas de liberación, de regresiones incluso, porque han utilizado la regresión como instrumento de liberación, algo que en mi opinión es un poco más que herético. Utilizar instrumentos del psicoanálisis para revertir procesos de maldiciones generacionales. Y se han inventado un conjunto de arquitecturas y de planteamientos teológicos disparatados que no resisten una auditoría bíblica. No pasan más allá de ser un mero destello
de suspiro de un predicador desinformado. Cualquier lector, ni siquiera profundo, los refuta. Tienen que inspirarse en una aproximación simbólica, alegórica de la Escritura, que la Biblia no diga lo que dice, sino que diga lo que yo quiero que diga. Pero la diligente exposición de armonizar el consejo divino, aquí dice el Señor esto, aquí dice el Señor esto, aquí dice otra cosa que parece contradecirlo, pero si lo vemos desde esta perspectiva, no es una contradicción, es una complementación, es una visión integral, sinóptica, del panorama integral que Dios nos quiere brindar, pero siempre ministrando lo que la palabra del Señor dice, no lo que a mí se me ocurre que ella quiere que diga. Y una vez uno de ellos decían, es que un hombre de Dios no puede tener queja. En vez de adoración va a traer quejabanza. Tengo malas noticias. La Biblia está llena de quejabanzas. Y si usted no lo cree, amárrese el cinturón de seguridad. Vamos a enseñarles a leer la Biblia a estos sujetos y abra la Biblia en Jeremías 20. Usted va a encontrarse ahí. ¿Nunca usted ha visto una carta de renuncia de un pastor o de un profeta? Le pregunto. ¿Usted ha visto la carta de renuncia o la prédica, la última predicación de un pastor despidiéndose, bravo, diciendo, ya no aguanto más, yo levanto campamento? Yo me voy y levanto campamento. Aquí va a ver usted una de esas. Capítulo 20 de Jeremías. Verso 7. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y para escarnio cada día. ¿Sabe que para que usted entienda esto, lo que Dios le dijo a Jeremías era que le dijera, en este caso a Sedequías y a los distintos reyes previos al exilio, porque Jeremías ministró en distintos reyes, de alguna manera decirles, mira, viene de alguna manera una potencia del norte, tú vas a ser llevado con un garfio hacia esa tierra, a tus hijos los van a matar delante de ti, a las mujeres las van a violar y a los jóvenes los van a asesinar, vas a perder territorio, vas a perder propiedad y vas a perder todo el poder que tú tienes. Si no se arrepiente el pueblo, no va a encontrar sino un camino de exilio y de haber perdido nuestra identidad nacional, perder nuestro territorio y perder todo lo que nos aporta dignidad, lo vamos a perder. ¿Usted se imagina pararse frente al Palacio de Gobierno y decirle eso al que está gobernando? Imagínense que me pare yo y diga, viene una potencia del norte y los va a matar a todos. Ya no termino de predicar. Y ese fue el caso de Jeremías. Viene una potencia del norte, agarrame a ese muchacho ahí. Y lo agarraron y ni lo metieron dentro de una cisterna. Y el lodo lo estaba ahogando y dice la Escritura que le llegaba hasta los sobacos. No es una mala palabra sobaco. Así dice la Biblia, sobaco. ¿Puede usted imaginarse agobiado que te entierren vivo? Fue torturado, psicológicamente fue torturado. Y Jeremías dice, yo no aguanto más esta pela. Tener que hablar de parte de Dios es oneroso. Tener que hablar de parte de ti trae serios problemas, Señor. En algunos predicadores predican cosas bonitas y los aplauden. A mí me tiran piedras. ¿Por qué me diste un mensaje tan lesivo? ¿Por qué tengo que ir a hablar de cosas que no son bienvenidas? Y Jeremías dice, porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Se burlaban de él. Y dije, aquí está la carta de renuncia, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. ¿Qué les parece? Dijo, ya está bueno. Ellos son summa cum laude, yo soy suma dificultad. Los impíos, veíamos la semana pasada, andan en camionetas
Decía un muchacho allá en Urumaco, este carro sí está bueno, papá. ¿Y por qué? No tiene ni un alambrito. Porque el papá tenía hasta el alternador agarrado con un alambre, muchacho. Entonces ellos dicen, no puede ser, el impío prospera y el hombre al que Dios comisionó afligido. No voy a hablar más en tu nombre. Pero miren lo que le pasa a los hombres de Dios cuando se montan en esa agenda. Estas son las luchas del Peniel. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiendo metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Que te vas a separar de Dios. Qué berrinche malcriado y ridículo a veces hacemos. Cuando tú eres aguijoneado por el dolor, la única respuesta que viene de tu comunión es esta: ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? ¿A quién iremos? Oye, qué difícil es predicar llorando. Qué difícil es cantar llorando. Y a estos hombres Dios los enseñó a predicar llorando y a cantar llorando. Y dijeron cosas llorando como estas. Maldito el día en que nací, verso 14. El día en que mi madre me dio a luz no sea bendito. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre diciendo, hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. Y sea el tal hombre como las ciudades que asoló Jehová y no se arrepintió. Oiga gritos de mañana y voces a mediodía. ¿Por qué no me mató en mi vientre? En el vientre. Y mi madre me hubiera sido mi sepulcro y su vientre embarazado para siempre. ¿Para qué salí del vientre? Para ver trabajo y dolor y que mis días se gastasen en afrenta. Puede usted ver que esto no lo pudo haber escrito Jeremías sin llorar. Yo me imagino cómo y el Espíritu Santo, qué dulce, qué maravilloso, como una nodriza consolando, pero acompañando estas torpes palabras, que somos como una muda bestia, con todo eso Él nos toma de la mano derecha y nos guía según su consejo. Como diría Jorge Müller, en una ocasión el célebre apóstol de la fe que fundó el orfanato más importante de Londres, que sobrevivió al bombardeo de la Segunda Guerra Mundial, el hombre que no le pidió un centavo a nadie para mantener a los huérfanos, y Dios le hizo llegar más de 20 millones de dólares para el mantenimiento de niños sin pedirle a nadie. Porque él decía, este es un negocio entre Dios y yo. Ese hombre decía, yo no sé para dónde voy, pero cada vez que miro hacia atrás, puedo ver la mano de mi Dios llevándome por sendas que yo no conocía. Podemos ver aquí aún en la torpeza de Jeremías la contradicción de un corazón que canta, afligido, pero gozoso, esperanzado, pero deprimido. Vamos ahora al Salmo 42 y este es el prólogo de la quebranto que está afrontando el salmista. Para que usted entienda lo que quiere decir acá, ahora podemos tomarle mejor el pulso a la canción de David, que a pesar de que la cantan los hijos de Coré, se concluye que pudo haber sido redactado y escrito por el mismísimo David. Es interesante que empieza con un símil, como el siervo. Hay sed no solamente por la natural y fisiológica necesidad, es que los elementos de mi entorno que están hoy agobiando mi alma, las que hemos descrito hace un momento, de las contradicciones de la vida, de las contradicciones propias de mi propio corazón. Estamos en un mare magnum de incertidumbres, de desorientadas condiciones. Pareciera que estuviéramos arrojados en un naufragio y no tuviéramos rumbo ni orientación. En esa desorientada condición, pero aferrados a la esperanza, el salmista dice, yo tengo hambre y sed de Dios. Pero es interesante que usted tiene hambre de lo que ha sido privado. Si el siervo tuviesen sed es porque tenían rato sin beber agua.
Entonces estamos, si el siervo es el creyente y el agua es la presencia de Dios, estamos ante un tipo que dice, yo hace rato que no sé de Dios. Hace rato que no siento su presencia. Hace rato que siento su ausencia, su silencio, su aparente indiferencia. Y parece el clamor de un hombre que, al igual que en el Evangelio de Marcos, le dice al Señor, no tienes cuidado que perecemos. Cuando el barco casi se hunde en la tormenta. Así como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, el Dios del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Es interesante que estaba privado de la posibilidad de encontrarse en el templo. ¿Por qué? El templo estaba en Jerusalén. En Jerusalén lo estaban buscando. Si medio se arrimaba, lo mataban. Para encontrar paz tenía que ir a ese lugar de paz. Pero estoy exiliado de la paz. Jerusalén, curiosamente, Jerusalén, ciudad de la paz. La ciudad de la paz donde no puedo yo entrar porque no tengo paz, soy perseguido, soy un exiliado, soy un desplazado, estoy exiliado de la dignidad. ¿Puede usted ver el clamor vívido del salmista? Ahora yo sí puedo entender mucho mejor cómo un siervo está bramando, porque en el exilio se vive la soledad. En el exilio usted tiene la privación y no tiene en quién aferrarse y en quién apoyarse. En el exilio usted dirá, yo estoy lejos de mi núcleo biográfico, de mis anclajes, de mis seguridades, de las personas que me pueden brindar apoyo en caso de yo fracasar, pues yo me voy a encontrar en absoluta soledad, en orfandad. Pero el salmista entendió cuál es la fuente auténtica del bien, en dónde te debes de refugiar cuando te encuentras en circunstancias del exilio de la dignidad, cuando estás lejos de la paz, cuando no puedes entrar a la ciudad de la paz, a la Jerusalén terrenal. Pues el Señor nos está recordando a través de esta canción, yo soy la fuente de todo bien. Si hay algo que el salmista reconoció y es el elemento distintivo de la auténtica adoración, es que usted puede decir, mira, ya yo exploré los distintos horizontes de la vida. Nada del humano me es ajeno, ya yo transité por esos vericuetos, he probado el placer, he probado la ciencia, he probado el dinero, he probado el poder y el triunfo, y en ninguno de ellos he encontrado refugio. Lo que yo puedo concluir es lo que mi otro amigo cantó en otra canción. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti yo nada deseo en la tierra. El Señor nos está indicando, buscad el reino de Dios y su justicia primeramente, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que el siervo tiene sed de Dios! Pudo identificar la fuente de su auténtica crisis. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Te siento ausente, estás lejos. Aquí vienen las contradicciones del alma. Y qué bueno fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? ¿Puede usted imaginar? Yo me imagino que si yo quiero ubicar geográficamente el lugar donde se encontraba el salmista, si es el mismo autor del Salmo 23, que fue David, podríamos decir que el Salmo 23 presenta a Dios primero como pastor, después como guía y después como anfitrión. Es un error solamente leer el Salmo 23 en la clave pastoril. La imagen primigenia es la de un pastor. La siguiente es de un guía, que entre otras cosas es la labor de un pastor. Pero en final nos encontramos ante un anfitrión que adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Yo me imagino que si usted ubica cartográficamente la experiencia biográfico-existencial de David, David se encuentra entre el valle donde la muerte le hace sombra,
y entre el lugar donde Dios le va a aderezar una mesa en presencia de sus angustiadores. Está caminando por el valle, pero le dijeron que hay una mesa esperando por él. Y aquí tenemos una clave de nuestra fe, mis queridos hermanos. No podemos vivir por vista. Usted no puede vivir por lo que ve o por lo que siente. Si usted ancla su vida, sus sentimientos, una de las peores cosas que le ha pasado a la iglesia contemporánea fue sustituir la palabra de Dios por pálpitos y sentimientos. Yo siento de parte de Dios, yo creo y siento que debe ser así. Deja de sentir y empieza a creer. Y la fe entra por el oír y el oír por la palabra del Señor. Vamos a tener entonces que sustituir un conjunto de tóxicos pensamientos, porque es interesante el soliloquio que luego el salmista tiene consigo mismo. Él va a conversar consigo y va a pelear con él. Interesantísimo, dirán, la gente que habla consigo misma está loco. No, parece que son la gente más inteligente, ¿sabe? La gente que tiene un soliloquio personal consigo mismo. No es el caso de aquella mujer que se casó ahorita con todas las locuras que estamos viendo. Ustedes vieron el caso de la mujer que se casó con un aeropuerto, ¿no? Con un avión. ¿No han visto eso? Pero es que esto ya llegó a niveles inverosímiles. Se casó con un avión. Iba de gancho. Le amarró un mecate y iba de gancho. Con el avión era su marido. Otra se casó con una pared de una estación del tren. Otro se cree un perro y por supuesto tiene varias perras. Y lo lamentable de esto es el sujeto que tiene 58 años y cree que es una niña de 5 años. ¿No lo han visto? Búsquenlo, googleenlo para que ustedes vean un viejo ridículo con unas falditas tutú, con un pañal y un biberón. Es una nena de 3 años. Bueno, pero hay una tipa que se casó consigo misma. Me voy a casar conmigo misma. Y se divorció a las 2 semanas. No se aguantó ni ella, pues. Se divorció. Ella dijo, no me puedo casar con nadie más. Yo no aguanto groserías de nadie, ni infidelidades de nadie. Y se casó con ella misma. Y ella misma se fue infiel. Y ella misma no se pudo aguantar. Y se divorció de ella misma. Así de complicada es la condición, ¿no? Bueno, es interesante, no estamos ante ese soliloquio, estamos ante un hombre que nos está enseñando el camino terapéutico para poder sublimar nuestro dolor. Mis queridos hermanos, yo estoy seguro que todo el dolor psicológico y emocional que hoy usted está padeciendo comenzó con una idea, con la interpretación de un evento. Sufrimos más por lo que interpretamos que por lo que realmente está sucediendo. Y el salmista, miren cómo nos dice, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Estaba llorando de día y de noche. Eso nada más lo hace una persona que está bajo está bajo una depresión. Está llorando indetenidamente. Mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Están cuestionando la habilidad de tu fe para transformar vida. Dice, pero no es que tu Dios podía suplirte. No es que tu Dios te podía proteger. No es que tu Dios podía ayudarte. Hay una comunidad de detractores, además de tener una nube de testigos, que de alguna manera adelantan la esperanza de nosotros triunfar en gloria y de poder de alguna manera terminar la carrera del supremo llamamiento y correr esta carrera con dignidad y con alegría. De alguna manera hay otra comunidad de detractores que está esperando que usted fracase. Es doloroso, es desgarrador, es lamentable pensar que es así. Pero el corazón del hombre es perverso, mi querido hermano. Hay gente que espera que usted fracase. No está apostando por su bien. Y yo me imagino que esos detractores estaban muy cercanos a David, como si ya fuera muy poco compleja la realidad del salmista, tener gente que está esperando que fracase también. O sea, ya estoy exiliado, estoy perseguido.
Estoy privado de mi dignidad. Estoy siendo objeto de calumnias, de escarnio, y encima tengo esta comunidad de delatores y de detractores que están persiguiendo destruir mi vida personal y mi dignidad y mi paz privada, mi experiencia personal de vida. Hay mucho sadismo en esa comunidad. Y créame que forma parte de esa caravana que están junto al camino, pero no están en el camino. Esos que están junto al camino, pero no están en el camino de la redención, en el camino angosto, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma delante de mí. Me imagino yo, no tengo ni con quién conversarlo, mi soledad es abrumadora. Es interesante, mi querido hermano, que todos los hombres que Dios llamó los apartó en soledad. Y quiero detenerme un momentito con el valor que la soledad tiene en tu formación. Porque, mis queridos hermanos, la soledad bien entendida viene a ser un elemento formidable de desarrollo espiritual. Quizás lo que Dios necesita desarraigar del corazón desorientado todavía es nuestros arraigos y anclajes afectivos en alguien distinto a Dios. Yo no puedo, miren, yo amo con locura y con todo mi corazón a mi esposa, pero el fundamento de mi felicidad no debe ser ella. Yo amo con locura y delirio a mi hija y a mi madre, pero el fundamento de mi felicidad no pueden ser ellas dos. El fundamento de mi gozo, el fundamento de mi esperanza, no. Estas tres mujeres enriquecen mi vida, pero no son el fundamento de mi vida. Lo que el Señor es un Dios celoso, y ese lugar fundamental solamente lo puede tener Dios. Yo tengo que amar a Dios sobre todas esas cosas. Y amar y daría mi vida varias veces por Andreina. ¿Cuántas veces me tengo que morir por ella? Me muero varias veces por ella. ¿Qué tengo que hacer? Lo que haya que hacer. Pero cuando se trata de Dios, Andreina, Sofía y mamá, ninguna de ellas tres les puedo permitir que me pongan a escoger entre lo que ellas quieren hacer con mi vida y lo que Dios quiere hacer con mi vida. Y ese nivel de independencia, escuche bien, ese nivel de independencia te lo da la soledad del llamado. He podido ver que los 40 días de Jesús en el desierto tuvieron una función. Para un Dios perfecto, por supuesto, no hay nada que transformar, pero Él siempre nos enseñó a cumplir toda justicia como un elemento ejemplarizante. La soledad de Madián de Moisés, ¿usted cree que eso fue gratuito? Porque en esa soledad Dios te enseña que la única fuente que va a satisfacer tu auténtica sed es Dios. Y allí tú dices, pueden saltar los montes a la mar, puede estremecer la tierra, se puede sacudir el piso, pero ahora aquí es donde viene la seguridad que usted y yo necesitamos. Solamente una cosa no se mueve en el universo, y es el trono de nuestro Dios. A su nombre sea la gloria. Tienes que anclar tu vida en ese trono. Tiene que estar acallada tu alma en ese Dios. Tienes que, al igual que el salmista, discernir. Yo tengo un hambre terrenal, pero la dieta que Dios propone es celestial. Tú anhelas riquezas, anhelas placeres, anhelas conseguir algunos aspectos que vienen a enriquecer. Todo el mundo lo persigue. Los gentiles también lo buscan. Mas buscad el reino de Dios y su justicia primeramente. Todo lo demás se pondrá en orden y será recibido por añadidura. Se van a mover los montes, se va a estremecer el mar, se va a cambiar todo. Mi palabra nunca perecerá. Y usted tiene que estar anclado a esa roca eterna.
frente a la contingencia de nacer y morir, de reír y de llorar, de abrazar y de abstenerse de abrazar, frente a la posible contingencia de la guerra y de la paz, frente a la posible contingencia de la prosperidad, pero también de la escasez. Fedor Dostoyevsky, el célebre pensador ruso, decía: yo necesito conocer a Dios porque necesito conocer a alguien que me ama eternamente, algo que no cambia, algo que siempre será permanente. Pasarán todas mis circunstancias, envejeceré, afrontaré las circunstancias que providencialmente Dios me imponga, pero hay algo que no va a cambiar, que será invariable: la naturaleza, los atributos, la gloria de mi Dios, un Dios que es firme, es eterno, no cambia y es inmutable. Esa inmutabilidad es el fundamento de mi paz, de mi identidad. Hasta que tú no edifiques sobre la roca, tu casa no tendrá firmeza. ¿Qué le parece? Qué bien cantaba esta gente, vale. Qué bien cantaba esta gente. Aquí podía haber cantado: yo quiero las riquezas del rico, yo quiero los placeres del inicuo, yo quiero... No, chico, llénate de Dios. Tienes hambre terrenal, pero la dieta es celestial. Necesitas beber de esas aguas. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. Y miren lo que dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está batida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán. ¿Cuál es el recurso terapéutico? ¿Cómo contrastamos la contradicción de la vida? Mis sentidos revelan escasez, pero la voz de mi Dios dice: yo supliré todo lo que falte en tu vida conforme a mis riquezas en gloria. Hoy tienes que elegir a quién creerle, a tus sentidos o a la voz de tu Dios. Mis sentidos revelan inseguridad y muerte, pero la voz de Dios dice: caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Mis sentidos revelan soledad, frustración, dolor, pero el Señor dice: puedes estar seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir que te inquieta, que no lo conoces, te va a poder separar del amor de tu Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo te amo eternamente. Yo te tengo esculpida en el hueco de mi mano. De mis manos nadie te arrebatará. Y al igual que le dije a mi siervo en Babilonia, afligido por el totalitarismo de Nabucodonosor, por la arbitrariedad de un sujeto que se hacía llamar rey de reyes, así Nabucodonosor se presentaba ante el mundo. Un movimiento político totalitario el que adelantó Nabucodonosor. Él era el Estado. Frente a esa enorme soberbia, el Señor le dijo al profeta Daniel: si tú no te arrepientes, Nabucodonosor, 7 tiempos pasarán sobre ti. Vas a ser desterrado de entre los hombres y vas a comer hierba como la bestia del campo, hasta que reconozcas lo que usted y yo tenemos que reconocer para encontrar paz. Porque más allá de las variables de nuestros sentidos, las variables sociológicas, más allá de lo que revelan nuestros sentidos débiles, el profeta le dijo: pierde cuidado, el cielo gobierna. Él está sentado en el trono, a su nombre sea la gloria. Y si Él gobierna, todo está bien. Háblale a tu alma: ¿por qué te abates? Él gobierna. ¿Por qué estás abatido dentro de mí? ¿Por qué estás desorientado? ¿Por qué tienes temor? Él va delante de ti cual poderoso gigante. Contradice tus pensamientos, desafía tus temores. Sales al encuentro y en un soliloquio espiritual,
Allí es donde viene el valor de la oración, porque así se ora. Señor, estoy sintiendo esto, pero necesito que tú recuerdes en mi vida que tú estás gobernando, de que no faltará ningún bien a todos aquellos que en ti esperan, de que no serán confundidos cuantos en ti han esperado, de que tú suplirás todo lo que falta en nuestras vidas conforme a tus riquezas en gloria, de que tú has hecho alimentar a tu pueblo. En el desierto hubo maná y hubo agua que salió de la roca del pedernal. No va a faltar ningún bien a todos aquellos que en ti esperamos. Háblele a su alma, recuérdele lo que la palabra del Señor dice y dígale a Satanás: el cielo gobierna. A su nombre sea la gloria. El cielo gobierna, no tú. Puede parecer que estás gobernando, porque Satanás cree que las intimidaciones que podemos sufrir en nuestras aflicciones son una negación de que Dios está en control. Mis queridos hermanos, la evidencia bíblica es abrumadora. Hasta Satanás está sujeto a la voluntad de Dios. Él no está campeando por sus respetos ahí, haciendo lo que mejor le... Él no puede dar un paso si Dios no da la orden. Así que a mí me complace mucho saber que esta es la naturaleza de Dios. Ahora miren esto. Estaba llorando de día y de noche, ¿verdad? ¿Qué hace Dios cuando usted clama a Dios? Verso 8. Pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Mire lo que usted tiene que repetir. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? Él está preguntándose, ¿le voy a decir a Dios que me abandonó? Voy a cantar igualito que Asaf la semana pasada en el Salmo 74. ¿Por qué me has desechado para siempre? Yo no puedo cantar así, Jehová. Tú no desechas para siempre, tu misericordia es para siempre. No, tú no desechas para siempre, sin embargo me siento muy mal. Diré yo, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado toda la opresión, por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Miren la reiteración de esta pregunta. Es una reiteración enfática, quiere decir que era abrumado. 2 veces el salmista nos recuerda que la gente le reprochaba que Dios parecía ausente de su vida. ¿Dónde está tu Dios? Me imagino el escarnio, la burla que despertaba la ausencia de un aparente respaldo divino. Hermano, tenga cuidado en juzgar las aflicciones del justo. Tenga cuidado en usted no ser otro Elifaz, Bildad o Zofar. Los amigos de Job, que fueron consoladores molestos, en lugar de brindar consuelo y orientación, usted sea un tribunal que viendo el dolor de su hermano, usted diga, ¿dónde está el Dios que tú adoras? Debe ser que eres un calembe. Dios no te ha dado ni la mitad de lo que tú te mereces. Tenemos esa tentación fariseica de convertirnos en ese tribunal inexpugnable de integridad. Tenga cuidado en no ser usted de los que están junto al camino y no en el camino. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Él se está preguntando, ¿por qué estás turbado? ¿Por qué estás abatido? ¿Usted sabe lo que es estar abatido? Se sentía muy mal el salmista. Estar abatido no es solamente derrotado, es una derrota abrumadora. Pero la pregunta frente a esa circunstancia es esta, o más bien, dígale usted a su propio corazón, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Qué maravillosa es la adoración en la privación. ¿Qué hace Dios cuando usted adora en esas circunstancias?
Basta recordar la experiencia del apóstol Pablo en la cárcel de Filipos. ¿Usted se imagina el apóstol Pablo, después de haberse echado fuera un demonio, lo meten preso y le dicen, te metieron preso por hacerle bien a alguien? Y te meten en un calabozo que no es una cárcel contemporánea, que ya son feas de por sí. Imagínese usted un calabozo del siglo I sin aguas negras, húmeda, fría, en una Europa precientífica y presanitaria, donde las heces, los animales, el mismo cepo estaba quizás lesionando sus miembros con posibilidades de infección. Y lo que se le ocurre al apóstol Pablo es alabar a Dios y entonar cánticos e himnos. Pues cuando empezó a entonar cánticos y decir que la salvación suya venía de Jehová y que Jesucristo era su Señor, los cimientos de la cárcel empezaron a conmoverse. Porque hay algo que el libro de Job deja claro. La adoración confunde al enemigo de nuestras almas. Cuando usted adora a Dios en las pruebas, Satanás dice, no tiene sentido lo que está haciendo. ¿Por qué adora en la privación? ¿Por qué eleva cántico ante Dios si debería levantar maldición y juicio? Lenguas detractoras contra el Dios al que ha servido. Pero cuando usted adora, es un testimonio de confianza en el mañana y en el Dios del mañana. ¿Y qué va a pasar cuando usted adora a Dios de esa forma? Es interesante. De día Dios mandará su misericordia y de noche su cántico estará conmigo. Esto, ya para terminar, y voy invitando a los músicos que pasen al frente, me lo enseñó muy bien un camino viejo que el Señor me permitió conocer en mi juventud. La montaña de Avaria para mí fue un lugar mítico en mi infancia, porque yo desde Urumaco la veía así en el horizonte y mi abuela decía, allá hay tigres. Se comenta la historia de que hay una culebra que canta como un gallo. Y yo veía ese cerro azulito desde la Falconzulia, desde el pueblo, y yo decía, algún día yo voy a estar allá. Una vez se le ocurre a mi tío invitarme, vámonos para la montaña y vamos a conocerla. Eso fue para mí increíble. Desde mi infancia yo queriendo conocer ese lugar mítico, donde desde mi infancia la imaginación me volaba. Nos fuimos a las 5 de la mañana en bicicleta y llegamos a las 5:30 de la tarde. Pedaleamos 12 horas y media. Llegué con 2 tallas menos. 4 horas subiendo el cerro. Culebras, si habían culebras. Nos echaron el cuento de que un león, en realidad es un puma, había matado a 12 chivos. O sea que sí están los animales que mi abuela me comentó. Cosas interesantes. Cuando yo iba subiendo a pie, yo miraba y decía, Naguará, por aquí es peligroso pasar de noche. Esto no va a ser fácil pasar por acá. Luego, en otra ocasión, en una de mis visitas, tuvimos la idea de ir y venir el mismo día. Y pasamos por los mismos precipicios, pero esta vez no a pie, sino que como decidimos volver de noche, se hizo de noche, hermanos. Y los que viven allá nos dijeron, tienen que irse en bestia. Vamos a darle a Joslito el caballo. Me vieron el más gordito y me dieron el caballo a mí. Me monto yo en el caballo, un caballo altísimo, y usted veía los precipicios, los cangilones así, que si el caballo resbalaba se iba. Pero yo decía, pierde cuidado, el animal sabe por dónde va. Yo me ponía la mano aquí y no la veía, así, yo no veía la mano. Imagínese la oscuridad que había, que usted podía cortarla. Y yo iba y yo me acordaba lo que había visto de día. Yo me imagino que de día el salmista se acordaba de la misericordia de Jehová, pero de noche su canción iba conmigo. ¿Qué tiene que decirle al peregrino de la noche la canción de Jehová? Iba yo por esos senderos
y el caballo trastabillaba y yo me agarraba, muchacho. Decía, si me caigo, me cae el caballo encima. Imagínense, de esta altura, más o menos, así, precipicios de caballo. Llegué al caballo y nos moríamos el caballo y yo. Y no me podía ver nada, pero delante de la caravana iba el vaquiano cantando e iba silbando. Y iba silbando y el caballo y todos iban delante de la canción del vaquiano. Yo me imagino que el salmista diría: hay momentos en mi vida también donde yo no puedo ver el horizonte, ni siquiera donde yo estoy pisando. Pero la canción de mi Dios sigue siendo la guía de mis pasos en medio de la oscuridad. No veo el destellar de su gloria todavía, pero sí puedo escuchar el susurro de su voz en la noche oscura de mi alma. Ese Dios que tiene una joya, una perla que vale la pena abrirla y encontrarse con ella acá. El profeta Sofonías nos dejó esta gema, esta perla maravillosa en el capítulo 3, verso 17, que lleva su nombre. Es como si hubieran tirado una joya en medio de este profeta menor. Miren lo que Dios dice. Usted sabe que Dios habla, ¿verdad? Sabe que Dios también canta. Si es bonito escuchar su voz, imagínese oírlo cantar. Y que el Señor te diga: me vas a escuchar cantar en la noche más oscura de tu vida. Y esa canción va a guiar tus pasos. No sabes a dónde vas, pero mi voz marcará la pauta de tu rumbo. Mira lo que yo canto. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor. Se regocijará sobre ti con cánticos. La expresión hebrea que allí dice es que Dios tiene gritos estridentes de gozo cuando se encuentra contigo. Nosotros no estamos ni remotamente enamorados de la forma en la que Dios sí está enamorado de nosotros. Y Él dice: yo también a mi novia le canto, y mi canción en tu noche te va a estar acompañando. ¿Quieres recibir la serenata de ese Dios? Pues póngase de pie y celebre la grandeza de aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Dele gloria y alabanza al Dios que canta y al Dios que dirige nuestra senda. ¿Tienes hambre y sed de Dios? Y Dios dice: yo de día estaré contigo con mi misericordia, y de noche mi cántico estará contigo. Hoy quizás es la noche oscura de tu alma. Hoy quizás te encuentras en esa circunstancia. Tú necesitas, no tengo ni siquiera que decírtelo, tú sabes que necesitas a Dios. Tú sabes que eres un ser carencial y que no has encontrado plenitud en ningún lugar. Hay un Dios esperando por ti para cantar una canción en la noche oscura de tu vida. Un Dios que quiere brindar un nuevo comienzo, poner un papel en blanco, porque Él dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Incline su rostro y cierre sus ojos. Y repita conmigo esta oración si a usted le parece bien. Si usted necesita conocer a ese Señor. Señor Jesús, he oído tu palabra. En respuesta a ella, yo me acerco a ti. Perdona mis pecados.
Escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame, bautízame con tu Santo Espíritu y haz de mí una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén y amén. Si usted hizo esta oración, la palabra del Señor dice que si tu boca confesare que Jesús es el Señor, y si en tu corazón tú crees que Dios le levantó de entre los muertos, tú serás salvo. Mi oración es que usted haya podido articular esta oración con absoluta convicción. Estoy seguro que un nuevo comienzo espera por sus vidas. Mientras tanto, los peregrinos, aquellos en los que la noche se ha puesto oscura, es maravilloso saber y recordar que hay un Dios que cantará una canción dulce en la noche oscura de nuestra alma. Espere que esa dulce voz guíe sus pasos en tiempos de incertidumbre. Que Dios me les bendiga, que Dios me les guarde. Vamos a despedirnos con mucha alegría y con mucho gozo.